¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Quedamos a darle respuestas a algunos de los comentarios, a algunas de las interrogantes que nos realizaron en nuestra clase abierta que dimos el 6 de mayo y que, bueno, fue a propósito del natalicio del creador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y bueno, ya nos encontramos acá. Espero me disculpen. Hemos tenido algunas actividades dentro del instituto, hemos tenido carga de trabajo, pacientes. De hecho, ahorita me di un tiempecito para venirles a responder. Y bueno, también les pido una disculpa. Le voy a dar respuesta a las preguntas, como se dice, en frío, pero ya no podíamos dejar pasar más tiempo. Entonces, Jonathan ST nos hizo una pregunta ese día. Espero también ponerla un poco en contexto. Y dice, ¿quiénes pueden formarse como psicoanalistas? Retomando la invitación hacia quiénes va dirigido. Bueno, Jonathan nos hace una pregunta que me va a meter un poquito en aprietos, porque resulta que el tema de la formación de los analistas es, vamos a llamarlo, por lo menos es controversial, ¿sí? Como muchos conocen, seguramente quienes se han acercado al psicoanálisis conocen principalmente maestrías en psicoanálisis. Y ustedes posiblemente, para quienes se han acercado, han de haber escuchado o hablar sobre la formación de los analistas, que es cosa distinta. Entonces, seguramente en el tránsito de la respuesta iré bordeando algunas de las diferencias entre una maestría en psicoanálisis a una formación del analista, ¿sí? Si recuerdan un poco la clase, voy a borrar acá que tenemos algunas cosas que hemos trabajado. Ahí está. Si recuerdan ustedes la clase del 6 de mayo, hablamos sobre una entidad psíquica, así le llamamos, de hecho, entidad, sí, también escrito, entidad psíquica, ¿sí? Psíquica, ¿sí? Que es el yo, el yo. El yo es el que nos va a meter en problemas en la formación de los analistas, es el que posiblemente pase desapercibido en una licenciatura, en una maestría en psicoanálisis, ¿sí? Entonces voy a responder la pregunta, muy al estilo de una película, no me acuerdo de qué empresa, pero que es Ratatouille, y que había un chef que le preguntaban que quién podía cocinar y él decía, todo mundo puede cocinar, ¿sí? ¿Quién puede formarse como analista? Podemos decir que toda aquella persona que tenga el interés de formarse como analista. Ahora bien, creo que su pregunta de Jonathan apunta a algo más, apunta a una inquietud. Lamentablemente, pues no lo tenemos presente para que nos pueda auxiliar en esto. Así que voy a tener que suponer para dar una respuesta un poco más amplia. ¿Ok? Entonces, oiga, yo he escuchado que el psicoanálisis es un tanto elitista, es sectario, que es caro, que es difícil de aprender. ¿Cómo es que usted viene y nos dice que todo mundo puede formarse como psicoanalista? Solamente basta con que tenga el interés de formarse. Bueno, es que si me voy a ajustar para enmarcar la respuesta a una invitación que hacemos normalmente en los institutos que nos dedicamos a formar analistas. Lanzamos la invitación, fórmate como analista. Y vamos a recibir solicitudes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el interés de formarme. Entonces aquí es donde empezamos a hablar sobre los ejes, ¿sí?, temáticos. Bueno, no sé si se ve el cartel, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros tenemos esta invitación a formarse como psicoanalista y hablamos de 5 ejes. La estructura del seminario tiene 5 ejes temáticos: teórico, clínico, práctico, la autogestión y la transmisión, que esto puedo decir es exclusivo de nuestra formación y ya los iremos explicando seguramente en otro video. Por ejemplo, en la maestría en psicoanálisis se da el teórico, es un eje importantísimo. Se transmite el psicoanálisis, sus fundamentos, sus conceptos, cómo se conoce, cómo se estructura, cómo se construyó ese edificio teórico, ¿sí? Y es como si fuéramos a la escuela primaria, a la secundaria, nos dan teoría y según seamos avesados, pues aprendemos la teoría. Tenemos un pequeño problema con aprendernos la teoría. Como les dije hace un momento, tenemos que es el yo. El yo, toda la información que va a atravesar, aquí el yo, lo va a atravesar, pues la puede aprender y recitársela. ¿En dónde vamos a observar que no va a ser suficiente la teoría para que el método que nos enseña Sigmund Freud, el modelo de investigación del alma, no lo va a poder aplicar solamente con los elementos teóricos? Porque resulta que esta entidad está permeado, ¿sí?, de moral, está permeada de una visión que ha construido del mundo, ¿sí?, y tiene una función. ¿Se acuerdan de la clase? La función del yo es la autoconservación. Pero no solamente la autoconservación en ese sentido del instinto de la especie, sino la autoconservación de su hegemonía, de ese universo que él construyó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente hemos experimentado, vamos a ponerlo, lo voy a poner de esta manera, seguramente conocen personas que consideran que siempre tienen la razón, que se creen por encima de los demás, que saben más de los demás, ¿sí? Pero también tenemos el polo negativo, que es aquella persona que considera que es tonta, que no sabe, que no aprende, ¿sí? Entonces tenemos esos dos polos. ¿Y cómo saber cuál es el polo, por decirlo de alguna manera, sensato o adecuado o equilibrado para que yo pueda escuchar a pacientes? Puede aplicar algo que en el tratamiento psicoanalítico le llamamos escucha pareja mente flotante, es decir, que no le presta atención a algo más. Porque además en la clínica psicoanalítica hay algo que parece sencillo, pero no es tan fácil de extraer, que son los elementos llamativos. Eso no lo voy a explicar ahorita, solamente es para explicar el asunto de quiénes pueden formarse como analistas. Llamativos. Los elementos llamativos. Es decir, en el discurso del paciente aparece algo que dice Freud, elementos llamativos. ¿Sí? Los elementos llamativos no es lo que le llamó la atención al analista. No es lo que considera el analista más importante. Es algo que en ese discurso sobresale, ¿no? Freud, ¿sí?, hace analogías al respecto de los elementos llamativos, ¿sí? Lo que pasa que muchas veces en las lecturas freudianas no se comprende esto que se llaman elementos llamativos. En algún momento hace la analogía como la marca que le cose la esposa a Sigfrido, porque era ahí donde no fue bañado y ahí donde está su cuerpo fragilizado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Freud hace esa analogía para hablarnos de los elementos llamativos que nosotros vamos a escuchar en el tratamiento, en la escucha de pacientes. Entonces, si el yo no está, por decirlo así, en la disposición de dejar afuera su moral, de dejar afuera su omnipotencia, de dejar afuera su visión del mundo, sería imposible que él extraiga
o pueda escuchar los elementos llamativos. Por tanto, también va a ser un poco compleja la dirección del tratamiento, lo que se le conoce como la dirección de la cura. Entonces empezamos a descubrir que para formarse como analista no se trata solamente de aprenderse de la teoría. Y lo único que puedo decir es aprenderse, porque iba a decir comprender la teoría, porque si el yo no se somete a esa, por decirlo así, ese decantamiento, esa limpieza, por decirlo de alguna manera, de su moral, de su visión del mundo, de su omnipotencia, a regular un poco la función de autoconservación, meto las manos al fuego que comprender la teoría le va a ser complicado. Es más, en la experiencia de la formación de los analistas, es conocida la anécdota de, híjole, es que no entiendo. Y uno a veces a la distancia, como uno ya pasó por ese recorrido, dice uno, pero si lo tiene enfrente, ¿cómo es que no logra comprender la teoría? Uno a veces dice, juro que ya lo comprendió, solamente que es el yo que entra en operación porque no quiere comprender, hace como que no comprende la teoría. ¿Sí? Entonces, podemos decir que quienes se pueden formar como analistas, quienes tengan la disposición de hacer ese pasaje a que se le caiga su moral, que se le caiga su visión del mundo, a que renuncie a su omnipotencia. Algo que les comentaba en la clase era que nosotros, no lo digo yo, lo dice Freud, a mí me encanta cómo lo dice Freud, que una resistencia con la cual nos encontramos en el tratamiento psicoanalítico, de manera muy general, es que el analista le va a instar al paciente de manera permanente a que haga pequeñas renuncias a placeres inmediatos. Ya la premisa de instar al paciente a renunciar a placeres inmediatos es decir, dígame, ¿quién en su vida cotidiana está dispuesto a renunciar a pequeños placeres inmediatos? ¿Sí? Entonces, eso es algo con lo cual nos vamos a encontrar en el tratamiento. El paciente no lo sabe. Cuando llega el paciente y dice, híjole, es que tengo este problema, llega con su mundo, su universo psíquico, con un conflicto, y algo a lo que le va a instar ese analista es a pequeñas renuncias, de manera, dice Freud, permanente. Resulta entonces que la cosa se vuelve compleja, porque entonces también el que va a iniciar la formación de los analistas debe, por decirlo así, colocarse en la disposición de que va a tener que hacer pequeñas renuncias a sus placeres inmediatos. Eso no sucede en una maestría. Esa observación del futuro analista o de el psicoanalista en formación. En una formación sí estamos muy pendientes de cómo aquel futuro analista va a ir haciendo ese recorrido, uno en la caída, voy a incluir ahora sí, en la caída de su moral, en la caída de su omnipotencia del yo, en la caída de su cosmovisión, ¿sí? Y de cómo va haciendo esas pequeñas renuncias. Porque además obtenemos una ventaja al respecto del analista que se forma, lo tenemos cercano, ¿sí? A diferencia del paciente que viene a su consulta habitual. En el caso del analista en formación nos lo encontramos, en este caso en la formación que damos en el instituto nos lo encontramos martes, jueves y sábado. Y si a eso le agregamos el tercer eje, que es el práctico, aquí en el instituto el práctico es acudir a escuelas, ¿sí?, en donde brindamos atención psicoanalítica, en donde empieza el psicoanalista novel a tener ese acercamiento al tratamiento, ¿sí? Entonces llega a atender 5 o 10 pacientes al día de práctica, pero convive con sus compañeros, compañeras, ¿sí?
lo observamos en cómo se acerca a sus pacientes. Entonces, la observación al respecto de esto que mencioné, pues es mucho más amplia. Y eso pudiera parecer como a ciertas personas las puede asustar porque dice, híjole, entonces voy a estar en vigilancia. No. Porque los analistas se supone que los que estamos como transmisores en el psicoanálisis no somos la Gestapo. Aquí, ¿qué sería en México? Es que bueno, desafortunadamente nuestra policía, pues en su investigación a veces deja mucho que desear, pero vamos a decir que les gusta el MP, ¿no? La policía, el judicial que crea su modelo de investigación. No nos comportamos así de te estoy mirando. No. Es un asunto muy relajado, ¿sí? Eso sí, no dejamos de llevar al paciente, al analista a que realice su práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque este señor, el yo, híjole, como se dice popularmente, es un hueso duro de roer, ¿sí? Él no quiere renunciar a nada, ¿sí? Y menos en la época en la cual estamos. Pero bueno, eso es tema de otro asunto, ¿sí? ¿Sí? Bueno, los otros temas no los voy a tocar porque no es el tema. Era para responderle a Jonathan quiénes se pueden formar como psicoanalistas. Entonces, y también en la misma película de Ratatouille que mencioné, que dice Gusto, todo mundo puede cocinar, ¿sí? Hay una anécdota simpática cuando está el hermano de, no me acuerdo cómo se llama, la ratita chef, que está con su hermano y le dice, prueba, vas a ver, ahora mezcla este sabor, y cuando él los prueba es una explosión, se imagina que nos la presenta muy bien la película, y cuando se lo da a su hermanito nada más es así de, ¡vamos! Siente la explosión de sabor, es un instante, ¿no? Entonces sí habla de que la disposición siempre es, todo mundo puede cocinar, pero para hacer ese recorrido, ¿sí? Resulta que no todo mundo puede cocinar, ¿sí? Pero no porque sea un asunto elitista o como segregativo, ¿ok? Es un asunto, por decirlo de alguna manera, el mismo analista que se forma o intenta o hace la demanda en análisis puede decir, por ejemplo, es algo que muchas veces le digo a psicólogos que entran a la formación y llega un momento en que dice, yo no voy a hacer eso que usted hace, de ese trabajo, esa investigación, ¿sí? Pues uno no le dice, no, pues oye, usted que es chafa, no. Es decir, sea usted un psicólogo, sea muy buen psicólogo, sea muy buena psicóloga. Qué fortuna que se acercó a la formación y tiene esas herramientas, ¿sí? Y que tuvo usted esa apertura. Tampoco lo vamos a forzar a ejecutar nuestro método de, como se dice, de pe a pa, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se pueden formar con psicoanalistas? Todos. Toda persona que se acerque. Ahora, ¿quién está dispuesto a hacer ese recorrido para llegar, por decirlo de alguna manera, a la meta? Sí, ahí sí es un trabajo que se requiere ímpetu, se requiere una disposición, como dice Freud, a hacer esas pequeñas renuncias de placer, porque siempre hay una causa mayor, ¿sí? Y que definitivamente un psicoanalista pues no va a ser egocéntrico, no vamos a permitir decirlo de esta manera. Un psicoanalista no puede ser un sujeto mamón, decimos en mexicano, va a acabar pronto, ¿sí? Un psicoanalista que hable así, yo dudaría de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que se cae en el tratamiento psicoanalítico, es algo que se cae en la formación, ¿sí? Nosotros debemos ser unos sujetos comprometidos a elucidar el psicoanálisis y entregarlo a la persona de una manera generosa, amorosa. ¿Por qué? Porque el único que paga el precio por una mala formación es el psicoanálisis. Eso es ese es
Ese es el problema que tenemos hoy en la actualidad al respecto del psicoanálisis. El psicoanálisis está en peligro. ¿Por qué? Porque no hay formación de psicoanalistas. Hay maestrías, pero no formación. Entonces, espero con esto haber respondido o acercarme un poco a la pregunta de Jonathan de quiénes se pueden formar como psicoanalistas. Es todos, pero sí, efectivamente, el recorrido tiene ciertas condiciones que cumplirse, ¿sí? Entonces, bueno, seguiré dando respuestas a las preguntas que nos hicieron en la clase, algunas que nos hicieron llegar por WhatsApp, y bueno, y de eso se trata, momentos psicoanalíticos. Que tengan muy bonita tarde, hasta la próxima.